análisis de los factores motivacionales y culturales que influyen en el éxito de los procesos de acompañamiento en emprendimiento de la IES INOC, a cargo de Germán Andrés Martínez Hidárraga. Él es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia social de la ESAP, es docente investigador del programa de empresas de la IES INOC y actualmente también es el coordinador de proyección social de nuestra institución. Bienvenido, Germán. Primero que todo, agradecerle al doctor Diego Ángelo, a su equipo de investigación, que nos abre este espacio para socializar todos estos procesos de generación de conocimiento. Entonces, para que entremos en materia, la primera, donde está el título, porfa, te devuelves en la presentación. Ahí. Entonces, la investigación se titula Análisis de los factores motivacionales y culturales que influyen en el éxito de los procesos de acompañamiento en emprendimiento en la IES INOC. ¿Por qué surge esta necesidad, esta idea de hacer esta investigación? Yo vengo hace aproximadamente 10, 11 años en el territorio del oriente de Caldas, primero por los lados de Dorada, después acá Pensilvania, Manzanares y todo este Alto Oriente, apoyando y realizando muchos y diversos procesos de fortalecimiento en emprendimiento y a personas con perfil emprendedor. Sin embargo, y a pesar de mucho esfuerzo, de mucha plata, de mucho trabajo, en el momento en que entramos a evaluar los resultados de todos esos procesos de acompañamiento, estos procesos de acompañamiento en muchas de las ocasiones no han producido los resultados que esperamos. Entonces, he querido entrar en este mundo de la investigación, en este tema del emprendimiento, con el fin de probar que, aparte de un perfil emprendedor, necesitamos que ese perfil emprendedor sea analizado y motivado adecuadamente para que ese perfil emprendedor sea potencializado y se puedan cumplir los objetivos del acompañamiento. ¿Alguien me puede hacer un favor? ¿Me pueden voltear la pantalla hacia acá para yo ver la presentación? Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como todo proyecto de investigación, pues planteamos un problema. El problema es que estas metodologías de acompañamiento y fortalecimiento que actualmente se están utilizando y se vienen utilizando no generan el interés y los resultados que al momento de la planificación los proyectos y los procesos de acompañamiento en emprendimiento prevén. Nosotros tenemos múltiples acompañamientos en la región, trabajamos con múltiples metodologías, hemos invertido muchísimo dinero en temas de emprendimiento, en acompañamiento en emprendimiento en el oriente de Caldas. Y sí, obviamente hay casos exitosos, pero si miramos el gran porcentaje de estos emprendimientos son emprendimientos que en una mediana escala, en un mediano plazo, son emprendimientos que no prosperan hacia el éxito. Esto nos lleva a preguntarnos el por qué. Si estamos ejecutando un proceso de fortalecimiento y dando las herramientas y creemos que todo el proceso que estamos haciendo está consolidando un emprendimiento, en el momento en el que estos procesos de acompañamiento desaparecen, el emprendimiento también desaparece. Enfocamos nuestros esfuerzos tal vez en personas, nos pasa a nosotros en la institución, en la IES INOC, el semillero de emprendimiento tiene un número de estudiantes y de emprendedores que están siendo acompañados, pero en el momento en que dejan de ser estudiantes desaparecen del semillero de emprendimiento, desaparece su emprendimiento. ¿Qué nos está faltando para que esto pueda continuar en el tiempo y esto pueda prosperar? Entonces, ese es el problema principal que fue objeto de la investigación. Siguiente, por favor. Se justifica precisamente lo que hemos venido hablando. Tenemos unos métodos que actualmente se están utilizando, que fueron objeto de análisis, con unas inversiones que, si miramos las inversiones a nivel nación y a nivel internacional, porque a cooperación internacional ha entrado muchísima plata al país para emprendimiento, son cifras astronómicas. Y si miramos la cantidad de proyectos que se han ejecutado para fortalecer el emprendimiento en el país, son cifras astronómicas.
Esto, si lo contrastamos con los resultados esperados de un proceso de fortalecimiento en emprendimiento, no está siendo congruente lo que se espera y lo que se plantea en la etapa inicial con los objetivos finales. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que en un proceso de emprendimiento donde arrancan 30, están terminando 3 o 4. Todo un proceso de fortalecimiento y todo un desgaste institucional, financiero, metodológico, para que este proceso se pueda dar, porque nosotros como instituciones públicas tenemos que llevar toda una estructura de acompañamiento que soporte una inversión. Al momento de evaluar los resultados, estos resultados definitivamente no están respondiendo a ese gran compromiso que estamos generando al momento de evaluarlo y de pensarlo. Entonces, ahí justifico pues mi investigación. Siguiente, por favor. Con, digamos, un objetivo central o general y 4 objetivos específicos, que ya los he ido más o menos mencionando en la introducción. Entonces, el objetivo general del proyecto era, o es, identificar y analizar el proceso interno de transferencia de conocimiento de los estudiantes con perfil emprendedor, buscando aplicar una metodología de mejoramiento ajustada a las dinámicas culturales motivacionales actuales. Es decir, identificar, y ahí entramos con los objetivos específicos, identificar cuáles son esos factores motivacionales y culturales, evidenciar cómo se están trabajando y cuáles son las falencias que hemos estado evidenciando en ellos y cómo podemos mejorarlo generando un mayor impacto en el proceso de acompañamiento. Entonces, al identificarlos, ajustar una propuesta metodológica para el semillero de emprendimiento de la institución. Después de ajustar esa propuesta metodológica, implementarla, llevarla a cabo, que obviamente es la clave con nuestro semillero. Esperamos que los resultados que se obtengan con el semillero de emprendimiento después de este ajuste metodológico y de esta investigación nos lleven a decir que hemos atacado de manera positiva los impactos motivacionales de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Ok, esto está justificado, obviamente, un marco teórico en donde entendemos el emprendimiento como un eje fundamental del empresarismo. Es clave que los proyectos y los procesos de emprendimiento a la hora de dinamizar, y nos lo decía la primera expositora esta mañana, al momento de innovar es clave, ¿cierto? Tenemos que tener la parte empresarial debe ir de la mano con la parte del emprendimiento, con el tema de la innovación, con el tema de la investigación. Y yéndonos hacia el tema concreto, si bien anteriormente, digamos que traigo ahí la cita de Renko, Kroek y Bullock, se daba por hecho de que lo único que motivaba a un emprendedor a la hora de emprender era un factor económico, es decir, obviamente generar riqueza o ganar dinero, como lo queramos llamar. Se han hecho estudios, desde 1961 se viene estudiando, que hay factores de índole personal que definitivamente ocasionan el éxito o el fracaso de un proceso de emprendimiento. Y ahí, digamos que me voy a adelantar un poco, está una de las fuertes teorías de la investigación, que gracias a nuestra experiencia y a un grupo de grandes expertos en emprendimiento, digamos, la hemos concretado mucho, y es una de las grandes falencias de nuestros procesos de emprendimiento, y es que todos los perfiles emprendedores de la región se están trabajando de la misma manera. Nosotros no estamos diferenciando ni formas de aprendizaje, ni modelos de aprendizaje, ni perfil de emprendedor, ni perfil personal, para diferenciar a sí mismo los procesos de fortalecimiento, porque no todo el mundo aprende de la misma manera, ¿cierto? Porque no todo el mundo aplica de la misma manera. Entonces, no podemos pretender tener los resultados si a todos le damos la parte práctica o praxis de la misma manera. Nos tocaría entrar a diferenciar todos estos modelos diferentes para asimismo moldear nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, si bien la parte económica es importante para que concluyamos esta diapositiva, obviamente, y estamos claros, hay un nivel personal que dinamiza y que hace que
que hace que los procesos de emprendimiento, de acompañamiento en emprendimiento, sean y garanticen un poco más el éxito que puedan llegar a tener. Siguiente, por favor. Ok, entonces el proyecto de investigación, perdón, yo voy a zafar esto de acá que estoy un poco incómodo, un segundo. Listo, ahora sí. El proceso de investigación tiene un marco metodológico que fue los 3 pasos que tuvo toda la investigación que realizamos. Digo realizamos porque fue un trabajo conjunto, yo soy el investigador líder, pero hubo coinvestigadores que me ayudaron a ejecutar esta investigación, entonces por eso hablo en plural. El primer paso fue una encuesta para recolectar información primaria de todos los grupos de interés de esta investigación. Son nuestros egresados, nuestros estudiantes y personas externas, entendemos externa como una muestra aleatoria de la comunidad de Pensilvania. Las 3 muestras sacaron 100% aleatorio. Tuvimos participación de 12 programas de la institución, entendiendo que en este momento pues tenemos 12 programas, pero anteriormente habían programas pues que ya no existen. Y entonces dentro de nuestros egresados pues hubo varios de los egresados de programas que ya no existen. En total la muestra fueron 957 personas, entre estudiantes, egresados y externos, esto con un intervalo de confianza del 95%, un margen de error del 5%, para tomar un muestreo poblacional de nuestra institución y del municipio de Pensilvania. Después de tener esta encuesta se dividió en unos ejes temáticos, que ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle. Esos ejes temáticos nos dieron una definición de variables y ahí pasamos al análisis prospectivo. Con el análisis prospectivo y una matriz de influencia directa, o MDI, hallamos análisis de correlación. Con esos análisis de correlación hicimos la matriz de influencias cruzadas y multiplicación aplicada a la clasificación, o metodología Micmac, una metodología francesa de la década de los 60, que lo que nos permite es medir la influencia y dependencia de unas variables del entorno y variables personales hacia lo que queremos lograr y cómo se interrelacionan entre ellas. Después de tener esta matriz de influencias directas, entonces pasamos a crear una propuesta metodológica que ajustara y reuniera todos los resultados de las influencias y dependencias, reunido obviamente con las variables, donde las variables son claves al momento de definir la metodología. Esta propuesta metodológica se basa en el método de Lean Startup, que nos divide el emprendimiento en 5 fases con un producto mínimo viable. Las 5 fases del emprendimiento, que está la idea, el arranque, la consolidación, el crecimiento y el liderazgo. Y ya digamos que al interior de la propuesta metodológica, un diagnóstico, una caracterización, 6 módulos de formación que dividimos de acuerdo a la fase en que se ubique el emprendimiento. Está el tema gerencial, publicitario, administrativo, comercial, contable y técnico. También con unas estrategias adicionales que son los eventos, el fondo rotatorio y algo que llamamos Educando para Educar, que se los voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Esta es la división que les conté ahorita que hicimos a las encuestas. Entonces, la encuesta en total era pues bastante larga, cerca de 100 preguntas. Eso lo dividimos por ejes temáticos. Esos ejes temáticos son generalidades, entorno social, caracterización del individuo, motivación para emprender, innovación del riesgo, miedo a productividad, propensión al emprendimiento, conocimiento sobre apoyo institucionales y emprendimiento local. Acá quiero darle crédito a las investigaciones que apoyaron esta división funcional. Digamos que esta división funcional fue apoyada en una investigación de la EAFIT del año 2017. Nosotros, el equipo investigador, digamos que adecuamos el contexto a la IES-INOG, moviendo y modificando algunas cosas, pero la parte básica investigativa, al menos de esta parte de la investigación, la basamos en la investigación realizada por la EAFIT en el 2017. Entonces, bueno, ahí está la descripción de cada uno, qué correspondía a cada uno, qué evaluábamos con cada uno en el desarrollo de las encuestas. Siguiente, por favor. Y después de tener esa división y unos resultados en términos de encuesta, obviamente, con
un grupo de expertos en emprendimiento de la región nos sentamos a analizar los resultados cuantitativos de las encuestas, a realizar el análisis de las encuestas y a definir las diferentes variables que cada uno de los componentes las variables con las cuales cada uno de los componentes podía ser trabajable en nuestro contexto. Entonces, tenemos las generalidades del entorno social, que es la misma distribución por funciones que les dije ahorita, pero en la parte de abajo vemos unas variables que se definieron con este grupo que les cuento. ¿Quiénes estaban en este grupo que les cuento? Profesionales en emprendimiento de la región, gente con mucha experiencia de trabajo y de acompañamiento en emprendimiento, de acá de Pensilvania, de Manzanares, de Manizales, del Alto Oriente de Caldas, estaba nuestra coordinadora de la unidad de emprendimiento, estaba el señor rector de la institución, es decir, había una gente bastante conocedora del tema, que han estado en el ecosistema de emprendimiento durante mucho tiempo y que en el análisis que se hizo de la encuesta priorizaron estas variables como factor clave a trabajar para fortalecer y mejorar las capacidades en esto. Obviamente aquí está la parte más fuerte de la exposición, pues de la investigación, ¿cierto? El tema de la definición de las variables es un tema que nos tomó bastante tiempo porque digamos que puede llegar a ser un poco subjetivo, sin embargo, con los resultados de la encuesta, de las encuestas que se realizaron, cada uno de los expertos en emprendimiento dieron su versión, dieron su construcción colectiva, que también lo hablaban esta mañana, y generamos estas variables de intervención para modificar todo el sistema de emprendimiento de la zona. Ya entendiendo todo esto como un sistema, acá estamos en un sistema, en un ecosistema de emprendimiento en el cual un emprendedor entra en un estado, tiene un proceso de intervención y va a salir después de una intervención con unos resultados. Siguiente, por favor. Esto es el análisis de prospectivas que se hizo. Entonces voy a explicárselos pues muy rápido porque estoy seguro que es un poquito complejo de entender. El análisis MICMAC lo que nos hace es dividirnos las variables en variables objetivos, variables resultados, variables autónomas, variables del entorno, de acuerdo a su nivel de influencia y a su nivel de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Cada variable, qué tan influyente es en el sistema, es decir, con que se intervenga esa variable, qué tanto cambia el sistema, pero a su vez, qué tan dependiente es del sistema, es decir, que una intervención en el sistema, ¿qué tanto puede hacer que esa variable cambie? ¿Para qué hacemos esto? Con el fin de determinar cuáles son las variables con más influencia en el sistema y que pueden ser objeto de intervención directa. Cuando tengamos identificadas las variables más influyentes y a su vez podamos hacer un proceso de intervención en esas variables, pues vamos a tener unos cambios en el sistema de emprendimiento mucho más fuertes porque son muy influyentes en todo el desarrollo del sistema. Entonces, entre más arriba esté, esto es un plano cartesiano, entre más arriba esté son más influyentes y entre más a la derecha esté son más dependientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto, cuáles son las variables objeto principalmente de intervención? Obviamente nuestras variables objetivo, que son variables muy influyentes y muy dependientes, y nuestras variables palanca. Nuestras variables palanca son las variables que están muy cercanas, digamos, al cruce, ¿cierto? Al cruce cero entre los dos ejes X y Y, están como en la mitad, porque son variables de una dependencia media y una influencia media, pero que muy seguramente con una intervención concreta y juiciosa van a generar en el sistema un cambio considerable. Entonces, las variables resultados son variables con mucha dependencia pero poca influencia, quiere decir que son variables que no hay necesidad de intervenirlas tan de frente porque son variables que con todos los cambios que hagamos en el sistema, ellas automáticamente van a ir cambiando por su alto nivel de dependencia. Y entonces todos nuestros esfuerzos con esta priorización deberíamos basarlo en las variables palanca y en las variables objetivo. ¿Cómo proponemos hacerlo? Entonces, siguiente por favor. Ok, aquí hay otro gráfico que es
tampoco pues voy a entrar a explicarlo a detalle porque es más enredado aún que el anterior. Todo lo que están aquí son todas las relaciones de influencia y dependencia que tiene cada una de las variables con el sistema y con las demás variables. Entonces, cuando, casi no se ve, pero los que están virtual tal vez sí lo vean mejor, los que se ven con la línea de rojo son mucho más dependientes, ¿cierto? Estas son relaciones directas, es decir, cómo puede beneficiar o perjudicar directamente y de frente una variable a la otra. Y las que están en azul o en gris son de dependencia, de influencia, perdón, más reducida. Entonces, esta es la relación directa y la relación directa potencial. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es actualmente y lo que pudiera llegar a ser, ¿cierto? Todas las relaciones directas que puede tener entre las variables y hacia cuál más enfocar nuestros esfuerzos. Obviamente, en estos gráficos, las que estén en el medio son las variables que más, llamémoslo, interés de intervención toman hacia nosotros, porque son variables con mucha relación en un sistema, en el sistema de emprendimiento, y obviamente las variables que están alrededor son variables que son muy influyentes, es decir, influyen mucho en todo el sistema, pero que dependen poco del ecosistema. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no vamos a entrar en detalle, estas son las relaciones indirectas, es como una variable es influyente o dependiente indirectamente hacia el mismo sistema. Siguiente, por favor. Y aquí entonces ya sacamos todo lo que, un poquito enredadito de los gráficos, a una tabla y cruzamos las variables que las llamamos variables palanca y las variables objetivo, es decir, todas las que estaban en la mitad o las que estaban en el cuadrante número 1, y empezamos a definir estrategias sobre cómo fortalecer cada una de estas. ¿A qué conclusión llegamos? A que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 variables que son objeto de intervención y que cada una de estas se puede fortalecer de diferente manera institucionalmente. Obviamente la investigación fue hecha para la IESINOC, con nuestros procesos institucionales de esta manera. Entonces, pues no voy a decirlas todas, pero por tomar un ejemplo, por ejemplo, el tema de la confianza. Entonces, la confianza nos quedó que es un tipo de variable resultado y que lo vamos a trabajar con un módulo en formulación de proyectos y con la metodología de aula en emprendimiento, ¿cierto? Es decir, cómo con cada una de las temáticas que se trabajan dentro de la unidad y dentro de la institución vamos a atacar cada una de las variables palanca que nos van a dar los resultados completos en el sistema. Recuerden que vamos a intervenir las variables que nos van a generar unos resultados digamos más óptimos o que son más influyentes en el sistema para que de esta manera, obviamente, la forma más económica o más sencilla, por decirlo de alguna manera, de la forma más óptima, consigamos unos objetivos, unos resultados sin desperdiciar o sin entrar pues a malgastar ninguno de los procesos. Y en la parte de abajo definimos el área misional de la institución que debe hacerse cargo de esto, ¿cierto? Porque esto es un proceso transversal, el emprendimiento lo entendemos como un proceso transversal, esto no lo hacemos solo en la unidad de emprendimiento, entonces hay unos temas de seguimientos de perfil y todo eso que en la institución, digamos que tenemos un área de bienestar donde hay psicólogas y trabajadoras sociales y es donde se hace todo esto y así mismo definimos todo, ¿cierto? Entonces la parte de docencia nos tiene que ayudar en un proceso, la parte de proyección social e internacionalización, todos los procesos misionales, la investigación, bueno, así pues hacia adelante. Ahí está pues claro y establecido cómo se cruzan nuestras variables palanca con nuestros procesos de transferencia y cuáles son los resultados. ¿Listo? Esto nos garantizará que sean las variables que más van a afectar positivamente el sistema. Siguiente, por favor. Y esto, digamos que metodológicamente se ve más o menos así, ¿cierto? Hay una evaluación del perfil, y vuelvo ya con la publicidad y la claridad. Todo en nuestro proceso de formación tiene obligatoriamente que salir y surgir de una evaluación del perfil del emprendedor. No podemos seguir trabajando emprendimiento por parejo, porque hay diferentes perfiles de emprendimiento. La literatura nos habla hasta de 15 diferentes perfiles de emprendimiento
y nosotros estamos trabajando con todos los emprendimientos de la misma manera. Entonces, empezamos por una evaluación del perfil del emprendedor. Esto nos lleva a mover todas ¿cómo se llama? Los circulitos estos, y a generar todo el sistema, las bisagras, y a mover todo el sistema basados en, obviamente, toda la metodología de aula. No podemos perder de vista que somos una institución de educación, entonces por ahí es que canalizamos principalmente nuestros procesos. Toda la metodología de aula va al lado de un acompañamiento en tutorías y mentorías que de entrada va con el laboratorio de innovación y emprendimiento, y esto es nuestro lema, y es que siempre es aprender haciendo. Nosotros el emprendimiento no lo concebimos en un salón de clase 100%, obviamente hay parte que sí va a tocar, pero se contempla un laboratorio de innovación y emprendimiento que gracias al área de investigación de la institución es una realidad para el año 2022. El año 2022 vamos a tener un laboratorio de innovación y emprendimiento en el oriente de Caldas y va a estar ubicado en la IES INOC, y ahí vamos a potenciar ese perfil de los emprendedores. Todo esto con todas las metodologías y todas las formas de aprendizaje que ya les conté, nos va a generar que el sistema se mueva completico, ¿cierto? Entonces, que tengamos unas metodologías de aula nos va a permitir que diferenciemos por líneas disciplinares el acompañamiento y que todo esto vaya de la mano y que nos genere los resultados que queremos en el acompañamiento a emprendimiento. Esto metodológicamente se ve más o menos así. Siguiente, por favor. Esta es nuestra metodología de aula, que allí en el anterior simplemente mencionamos metodología de aula, pero pues quise traerles este gráfico para que ustedes entiendan cuál es nuestra metodología de aula. Esto ya se está aplicando, esto ya está en la unidad de emprendimiento, ya se está trabajando así. Nosotros empezamos por un diagnóstico y ese diagnóstico nos lleva a una categorización, categorizar nuestros emprendedores por las fases de emprendimiento que veíamos por allá en una de las primeras diapositivas. Con esa categorización empezamos a aplicar los módulos de acuerdo al estilo de aprendizaje y de acuerdo a los módulos que necesite, porque puede que no necesite todos los módulos, o puede que sí, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico, siempre de la mano de realización de eventos. Considero que el tema de este tipo de eventos, la apropiación social de conocimiento, y en temas de emprendimiento, encontrarse de frente con el cliente, participar en ferias de emprendimiento, estar en temas de innovación y emprendimiento, como el simposio de hace unos días, yo creo que es algo clave para generar en los estudiantes esa necesidad de emprendimiento. Y generamos como resultado de todo este acompañamiento 2 nuevas estrategias, que la idea es que las apliquemos con nuestros estudiantes más avanzados del semillero de emprendimiento, y es que logremos con ellos crear un fondo rotatorio. Un fondo rotatorio es para los que no sepan qué es un fondo rotatorio, es una estrategia de ahorro y crédito, digamos, muy coloquial, muy de casa, en donde entre todos reunimos de a X pesos y esos 10X nos los prestamos y nos los devolvemos a ciertos periodos con cierto interés, de manera un poco informal, pero comunitariamente y socialmente muy responsable, y eso lo que nos genera es una disponibilidad de flujo. Escuchaba al profe Andrés también mencionar el tema de qué tan importante es que estos emprendimientos tengan apoyos económicos. Yo estoy de acuerdo con él parcialmente en que sí, los emprendimientos deben de tener apoyo económico, pero el emprendimiento tiene que ser financiable y sostenible autónomamente. Si no, va a tener una inversión inicial y ahí se va a quedar. Tenemos que pensar en que el emprendimiento tiene que ser sostenible, y para eso está toda la estrategia del fondo rotatorio. Y por último, en esta estrategia hemos identificado que los estudiantes del semillero de emprendimiento le creen mucho a su par que ya lo hizo, es decir, a su compañero estudiante emprendedor que ya fue capaz de hacerlo, que ya lo logró, que ya vendió, que ya estuvo en la feria de emprendimiento, que ya tuvo éxito con su emprendimiento. Entonces, ese emprendedor adelantado que ya va adelante y que le lleva ventaja a los que están iniciando, tenemos que aprovechar esa experiencia y ese conocimiento para que esa persona que ya se educó nos ayude a educar a los otros. Esos conocimientos que a esa persona ya se le transfirieron, esa persona se los pueda pasar a los otros y pueda ser
replicable el conocimiento. Siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Las conclusiones concretas de la investigación. Entonces, lo primero, y muy a la par de los objetivos específicos de la investigación, es en la IES no existía un proceso sistémico de intervención. Al momento de iniciar la investigación en la unidad de emprendimiento, se acompañaba por medio de asesorías y tutoriales a los emprendimientos, pero no existía un proceso sistemático de acompañamiento que arrojara unos procesos de sistematización, no lo existía. La segunda conclusión es que dentro de la evaluación realizada no se encontraron diferencias significativas en los grupos poblacionales, es decir, ni en egresados, ni en estudiantes, ni en externos, no hay una diferencia marcada en el perfil, ni en los resultados que se analizaron. Eso nos lleva a una conclusión muy clara, y es que el proceso de acompañamiento que hasta la fecha viene haciendo la institución no está funcionando, porque si no ha habido cambios en los externos, en los estudiantes ni en los egresados con relación a los externos, es que el proceso que estamos haciendo no está funcionando, ¿sí? Y bueno, un poquito más de generalidad, no se encontraron diferencias en capacidad ni en características emprendedoras, ni por género, ni por nivel educativo. Vamos, que ahí no está la diferencia. Emprendedor puede ser una niña de 5 años o un señor de 70, la diferencia claramente no está ahí, no está ni en el sexo, ni en la edad, ni nada de esto, ni en su entorno, ni nada de esto. Obviamente influye, pero no es la diferencia principal. De la misma forma, no se evidenciaron diferencias entre estudiantes y egresados y externos. A su vez, en el estrato socioeconómico ni en los jóvenes tiene una correlación con las características emprendedoras de los encuestados. Esto lo que hace es ratificar lo que estamos diciendo. Y la última que me falta ya, porfa. Bueno, aquí está, esta no voy a hacer mucho hincapié porque ya lo hice en el medio de la presentación, cómo se definieron, cuáles fueron las variables que se definieron para intervenir en el sistema, que son obviamente las más influyentes en el sistema, y nuestras variables objetivo y nuestras variables palanca. Y el nivel educativo no tiene una correlación con la actividad emprendedora, sin embargo el enfoque educativo sí es importante al momento de profundizar en los temas de emprendimiento. Y otra conclusión muy interesante que surgió de toda esta investigación es que no hubo unas diferencias marcadas entre ninguno de los programas de la IES INOG. Es decir, si miramos internamente los programas de la IES INOG, entre las técnicas y las tecnologías que ofertamos, ninguno de los estudiantes o ninguna de las carreras se destaca por encima de las otras en temas de emprendimiento. Todas las estrategias que se están utilizando están impactando en este momento más o menos igual a toda la población. Creo que ahí terminamos. Siguiente, por favor. Sí, listo, ahí terminamos. Este pues es el resultado de mi investigación. Obviamente es un gusto estar aquí. Nuevamente muchas gracias a la IES y al grupo de investigación por la invitación, y aquí estamos pues para lo que se requiera. Bueno, muchas gracias a mi compañero Germán por su exposición, y actualmente pues solamente tenemos un comentario en Facebook, pero la ponencia fue muy seguida y lo hace Jessica Montoya, quien dice: muy cierto todo lo que plantea en su investigación. No sé si alguien del público aquí presente quiere hacerle una retroalimentación o darle una pregunta al compañero. Me encantó porque eso va a permitir mejorar los procesos internos y también externos, porque sabemos que un estudiante que se vaya con habilidades para emprendimiento es una persona que va a impactar la región, va a impactar la nación. Entonces, la verdad, me encantó esa investigación, se ve que es de un nivel alto, y quería preguntarle cómo podemos articular esta investigación, estos resultados, con ese laboratorio que estamos montando, que vamos a montar de innovación. O sea, esa sería como la segunda fase o la segunda parte de este proyecto, pero ¿cómo podríamos entretejerlo en ese engranaje tan perfecto que usted mostró? Muchas gracias. Claro que sí, profe. Uy, esto está duro. Profe Diego, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
Estamos de acuerdo a la necesidad de articular todos los procesos institucionales en pro de unos objetivos. Yo creo que es clave, y principalmente en temas de innovación, que la investigación esté de la mano, tanto que, si recuerdan en mi exposición, les hablé siempre de una unidad de emprendimiento que, si vamos más atrás, es un semillero en emprendimiento. O sea, nosotros somos un semillero de investigación en emprendimiento. De ahí que todo este tipo de procesos, y por eso quise incluir el laboratorio ahí, tiene que sumar a la parte praxis de cómo hacemos y cómo llegamos a nuestros estudiantes y cómo los motivamos para que definitivamente ellos quieran hacer emprendimiento. Porque si uno de los resultados claves del emprendimiento, de la investigación, es que no es solamente tener el perfil, es estar motivado para hacerlo, es querer hacerlo, tener todas las condiciones óptimas para hacerlo, y eso, digamos que, profe, nosotros somos los encargados en la institución de generar esa dinámica. Tanto ustedes desde investigación como nosotros desde proyección social, para eso estamos, para generar esos espacios adecuados, para motivar y para generar esos proyectos que logren que los estudiantes quieran ir a esos espacios, porque nos pasan que esos laboratorios se nos quedan allá muertos y nadie va por allá, ¿cierto? ¿Cómo tenemos un reto grandísimo y es listo, lo montamos? ¿Qué vamos a hacer cada semana con ese laboratorio? ¿Quién va a ir allá? ¿Quién se va a aprovechar de todo el conocimiento que se puede generar allá? Entonces, de ahí es clave que, bueno, no solamente investigación, ahí vienen todos nuestros procesos misionales, toda la parte de internacionalización creo que es clave para esto. Nuestra docencia, pues ahí es donde se basa todo, teniendo en cuenta que somos una institución de educación, ¿cierto? Entonces, creo que ahí está la clave, que cada uno de nosotros articule sus procesos con el fin de sacarle el mayor provecho a estos espacios. Bueno, desde redes sociales también hay un comentario y dice Luz Betancourt: excelente investigación la del profe Germán Martínez, y qué buenos conocimientos los del grupo de investigación. Les pido entonces un aplauso para el profe. Muchas gracias.